que van a ser financiados con cargo a esta convocatoria, o sea que van a ser financiados con fondos públicos, ¿vale? Un proyecto de 150.000 euros. Cuando salió la resolución de esta convocatoria, que fue en noviembre, a finales de noviembre, hace unos meses, quien inició sobre todo el debate, la campaña de denuncia y quien ha puesto ese asunto en primer lugar sobre la mesa ha sido la coordinadora de ONGs españolas en Ecuador. ¿Vale? O sea, las ONGs españolas que tienen presencia en Ecuador, que están haciendo trabajo en las comunidades indígenas, con grupos ecologistas y demás allí. Sobre todo con dos preguntas, ¿no? Que creo que aquí pues, pueden parecernos bastante, no sé, evidentes o no sé cómo decir. La primera, ¿tiene sentido que se financien con fondos públicos intereses privados? Que retoma toda esta lógica de crítica de lo que digo que eran los créditos FAD y otra serie de ayudas públicas a intereses privados con cargo a presupuestos de cooperación. Y la otra es, ¿hasta qué punto hay que apoyar desde las instituciones españolas a empresas que violan los derechos humanos, o que supuestamente violan los derechos humanos, o los derechos ambientales, o los derechos de los pueblos indígenas en los países del sur? No ya solo desde cooperación, sino también desde industria, desde el apoyo diplomático, etcétera, etcétera, que ejerce el gobierno español en este caso. O sea, ¿debe el gobierno español, en representación de la ciudadanía de este país, apoyar a las empresas transnacionales en sus actividades en el extranjero si están esas actividades contribuyendo a la violación de derechos humanos? Sería Este proyecto, como digo, es muy simbólico, no tanto por que sea un proyecto muy grande, por lo que representa de dinero, etcétera, sino porque, como digo, abre una vía de participación de las grandes empresas de la cooperación que no estaba hasta ahora. Inaugura este modelo de cooperación empresarial, que así se llama, y sobre todo, como decimos dentro de la jerga habitual de la cooperación al desarrollo, pasa a considerar a las empresas transnacionales como agente de desarrollo, o actor de desarrollo, o sujeto de desarrollo, a veces se llama de todas estas maneras. Que hasta ahora no era así, hasta la última década. Es decir, no se consideraba dentro de lo que es el sistema de ayuda internacional que la empresa transnacional, que la gran empresa, que lo que se llama el sector privado en esta jerga, sea actor de desarrollo, o fuera actor de desarrollo. Pero en la última década todo esto ha cambiado, hasta llegar a este punto. O sea, digamos, este punto en el que estamos ahora, en donde por primera vez se hacen estos mecanismos, es el resultado de la evolución de una década de estrategias empresariales y gubernamentales para llegar hasta este punto. O sea, ahora voy a ir un poco para atrás. O sea, partimos de este hecho para ir un poco para atrás. ¿Y a cuándo nos remontamos? Pues más o menos hace una década. Desde finales de los 90 a principios de los 2000. En donde sobre todo las grandes empresas transnacionales, que son las que empiezan esta estrategia, digamos, empiezan a ver que su papel en la sociedad global, en la globalización, en la mundialización, como queramos llamarle, está empezando a ser muy cuestionado. A finales de los 90. Desastres ambientales, escándalos financieros, las campañas por los derechos laborales, de trabajo infantil en las fábricas de Nike en el sudeste asiático, las maquiladoras, las campañas contra Shell, contra McDonald's, la crisis de Enron, los vertidos petroleros, etcétera, etcétera. Toda una serie de sucesos que ponen a la empresa transnacional en el disparadero de la opinión pública global, por así decirlo, muy simplificadamente, ¿no? O sea, empieza a verse a la empresa como un actor negativo de desarrollo, se le empiezan a hacer muchas críticas, se empieza a cuestionar sus políticas laborales, medioambientales, de género, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Y es en ese momento en el que las grandes compañías, para recuperar su valor de marca, su reputación, que no solo es una cuestión así como intangible, sino que da valor en bolsa y da beneficios rentables, empiezan a crear todo lo que se llama el paradigma de la responsabilidad social corporativa, que simbólicamente
se hace efectivo en el año 99, cuando el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, va al Foro Económico Mundial de Davos en enero del 99 y presenta una iniciativa de Naciones Unidas, así dice él, para construir un capitalismo de rostro humano, un mercado en el que se legitimen la visión de los negocios. Y a esto le llama el Global Compact, o el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que no sé si habéis oído hablar de esto. ¿Suena? Es una iniciativa de principios voluntarios, 10 principios voluntarios, sobre medio ambiente, sobre corrupción, sobre derechos laborales y sobre otra cosa que me estoy dejando, laborales, medio ambiente, corrupción y derechos humanos. 10 principios voluntarios que las empresas a partir de ese momento dicen que van a cumplir, ¿no? Es un mecanismo unilateral de las empresas por el cual se comprometen, entre comillas, de manera voluntaria a 10 principios genéricos sobre medio ambiente, relaciones laborales, derechos humanos y corrupción. Y empieza a instaurarse toda una serie de políticas voluntarias de las empresas por las que, para contrarrestar esas críticas que se les habían hecho, dicen que van a asumir cambios en sus operaciones, que van a dejar de tener malas prácticas para pasar a buenas prácticas en este tipo de terrenos. Como digo, es muy simbólico ese punto, porque no solo por lo que representa de lavado de cara empresarial, hablando así como llanamente, ¿no? O sea, es en primer lugar una operación de marketing, una gran operación de marketing, de lavado de cara, de maquillaje verde, como queramos llamarle, de barniz corporativo, pero es bastante más que eso. O sea, no es solo una operación de marketing, sino que es, además, toda una redefinición del papel de la empresa en la sociedad global, para legitimarse y a partir de esa legitimación seguir expandiéndose a nuevos mercados, a nuevos sectores, seguir conquistando actividades que hasta entonces eran públicas o comunes por todo el planeta. Entre otras cosas, supone además, en términos jurídicos, que si se acepta la responsabilidad social corporativa como válida, o sea, si se dan por buenos los códigos de conducta voluntarios, los acuerdos voluntarios, la autorregulación empresarial, se está evitando la posibilidad de normas de control efectivas sobre las actividades de las grandes compañías, que es un debate que viene desde los años 70, que ahora no voy a entrar en él, ¿no? Pero desde los años 70, desde la época de Salvador Allende, que puso este debate en la Asamblea General de Naciones Unidas, en un discurso muy famoso en el 73, 72, ya venía dándose todo ese debate sobre la necesidad de, en un mundo global donde las fronteras del Estado-Nación se quedan cortas para empresas que tienen más poder que muchos estados y que operan por todo el planeta, ¿qué mecanismos nos damos a nivel global para controlar a estas compañías? Este debate ya venía desde los años 70. Pero este debate se cierra, o se deja ahí en un cajón archivado, cuando se da por buena esta iniciativa de autorregulación empresarial. Todo lo que representa la responsabilidad social corporativa. Se está impidiendo de facto retomar todo eso. De hecho, coincide el auge de la responsabilidad social corporativa, del Global Compact de Naciones Unidas, coincide con el cierre en Naciones Unidas de una comisión sobre empresas transnacionales y derechos humanos que había hasta principios de los años 2000, que se creó en los años 70. ¿Vale? O sea, se van bloqueando cada vez más las posibilidades de acción vinculante de organismos globales para controlar las empresas y se va favoreciendo toda esta lógica de la voluntariedad, la unilateralidad, la autorregulación, la no exigibilidad jurídica, porque estos códigos de buenas prácticas, esta responsabilidad social corporativa, es la empresa la que dice qué va a cumplir, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, si es que lo hace y quién le va a dar seguimiento. ¿Vale? No hay ningún organismo ni institución pública o democrática que pueda controlar eso. Voy a intentar ir un poco más rápido. Y no llego nunca a lo que quiero llegar. La responsabilidad social corporativa, como digo, empieza siendo sobre todo una cuestión de marketing, de maquillaje, de filantropía también, ¿no? De proyectos filantrópicos de las grandes empresas que destinan una partecita de sus beneficios a proyectos de construir una escuelita allí, un hospital allá o lo que sea. Pero tiene éxito y llega hasta nuestros días porque es más que eso.
porque es mucho más que eso. O sea, si solo fuera una operación de marketing y de lavado de cara, en un contexto de crisis, de recortes, de ahorro de costes en las empresas, sufriría también recortes y se iría dejando cada vez más de lado, ¿no? Sería una moda que pasó y ahí se quedó, como la moda de la calidad o como otra serie de estrategias empresariales que han ido pasando y ahí se han ido quedando, ¿no? Tiene éxito porque se puede, en nuestra opinión, esa es nuestra tesis, porque se puede concretar en beneficios muy rentables para la empresa, sobre todo en lo que significa acceso a nuevos mercados. Sobre todo. No solo, pero sobre todo eso. Y eso, ese aterrizaje de la responsabilidad social corporativa de la RSC en beneficios muy tangibles para las empresas a través del acceso a nuevos mercados está muy relacionado con su entrada en los proyectos de cooperación, ¿no? Es decir, con esta lógica de la responsabilidad social, de la empresa va a hacer un nuevo papel en la sociedad, va a cambiar sus malas prácticas por buenas prácticas, va a contribuir al desarrollo de la sociedad. Se fortalece que el único modelo de desarrollo, o el modelo de desarrollo privilegiado, es el que tiene en su centro a la empresa transnacional. O sea, se da por buena esa lógica, que no es nueva, obviamente, que ya lleva más de un siglo, de que las grandes compañías son el motor central de la actividad económica a nivel global. ¿Vale? Y presentándose como empresas responsables, como empresas solidarias, como empresas que cumplen los derechos humanos, van a acceder a nuevos mercados. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de esto. Las microfinanzas, por ejemplo. Los microcréditos. Sin entrar en si los microcréditos, cuál es la contribución de los microcréditos al desarrollo o no, que eso es un tema más amplio y más complejo, que lo dejamos para otro día. Hoy los grandes bancos están utilizando los microcréditos, o sea, toda esta visión positiva que hay en torno a las microfinanzas, derivada del hecho de que al banquero de los pobres, Mohamed Yunus, le dieran el premio Nobel y sea muy bien visto a nivel internacional, etc. Están utilizando los proyectos de microcréditos o de microfinanzas para lo que ellos llaman inclusión financiera. O sea, convertir en clientes de la cartera de servicios de las grandes entidades financieras internacionales a muchos sectores de la población que no estaban bancarizados. No. En concreto, en América Latina, por ejemplo, es 2/3 partes de la población latinoamericana no está bancarizada. No es como aquí, que para cobrar el sueldo para cobrar tu sueldo tienes que tener la cuenta en el banco y si no, no cobres, ¿no? Y para domiciliar la nómina, y para créditos, y para hipotecas, y para bla, bla, bla. Todo lo que ya sabemos. En América Latina no es así. Entonces, las grandes sociedades financieras internacionales han puesto sus ojos en ese inmenso mercado, porque son 2/3 partes de la población a nivel mundial, que no está bancarizada, que no está en la sociedad de consumo, que no consume bienes y servicios de los que sí consumimos la clase consumidora global, que somos solo 1/3 de la población del planeta. Entonces, se abre a ojos de estas empresas un inmenso mercado potencial compuestos por esos 4 o 5 mil millones de personas que no están insertadas en la sociedad de consumo y que a través de las estrategias de responsabilidad social y de este tipo de programas, y legitimándose como nuevos actores de desarrollo y con esta nueva visión que quieren que se tenga en la sociedad de estas compañías, acceder a estos mercados, las empresas. ¿Me explico más o menos? Otro ejemplo muy elocuente de esto son los teléfonos móviles. También, es la misma lógica, es decir, con la lógica de que van a contribuir al desarrollo, de que van a servir para sacar de la pobreza a 2/3 partes de la humanidad, de que sirven como tarjeta de crédito, el móvil, de que sirve para hacer transacciones bancarias, de que sirve para estudiar cursos, de que sirve para muchas cosas. La idea es convertir en clientes de las grandes compañías de telefonía a todo este mercado. Esto, los gurús empresariales que diseñaron esto, a esto le llaman la base de la pirámide. O sea, una pirámide, si ponemos en una pirámide a la población mundial ordenada por nivel de renta, en las capas más bajas de la pirámide, o sea, lo que sería 2/3 de la parte de la base de la pirámide, son estos 4 o 5 mil millones de personas que viven con menos de $4 al día.
Cuando se formuló esta teoría eran 2, ahora se dice que 4 o 8. Bueno, en fin, da igual. Niveles de renta bajos, que tienen estos 4 o 5 mil millones de personas, y la idea es desarrollar productos, estrategias empresariales y bienes y servicios para convertir a estas personas en clientes de las grandes compañías. Bien. Y diréis, bueno ya, pero esto es una estrategia empresarial, ¿qué tiene que ver esto con la cooperación al desarrollo? Esta lógica que estoy contando es justamente la que justifica la entrada de las compañías en el sistema de cooperación internacional. No a través de legitimarse como un actor en nuevos mercados y de llevar sus actividades a nuevos mercados, sino con toda esta lógica de empresas responsables, empresas solidarias, empresas que contribuyen al desarrollo de los países. Es este paradigma el que le da entrada a las empresas en el sistema internacional de cooperación. Y además en esto es fundamental el papel que han jugado los estados, legitimando esta visión, y las organizaciones internacionales de desarrollo. O sea, Naciones Unidas, en primer lugar, sobre todo a través del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que antaño fue una de las instituciones más progresistas de Naciones Unidas, con sus informes sobre desarrollo humano, que seguro que conocéis, y el Índice de Desarrollo Humano y otra serie de cosas que ha venido haciendo el PNUD durante muchas décadas. Pero desde mediados de los 2000, el PNUD empieza a hacer todo un desarrollo teórico y un montón de literatura y de dinero puesto en consolidar el papel de la empresa transnacional como agente de desarrollo, a través de toda una serie de estudios sobre lo que son los mercados inclusivos, le llaman. ¿Vale? O sea, la idea es consolidar la idea de que la pobreza se va a resolver incluyendo a los pobres en el mercado. ¿Vale? La solución para salir de la pobreza, la lucha contra la pobreza, esta de la que se habla habitualmente, se consigue a través de mecanismos inclusivos, capitalismo inclusivo, le dicen unos, negocios inclusivos, le dicen otros, bueno, hay muchos términos, negocios a la base de la pirámide, etc. O sea, convirtiéndose en clientes de las grandes corporaciones y formando parte del mercado global. Eso es lo que nos dicen los gurús empresariales va a sacar de la pobreza a 2/3 partes de la humanidad. Pero, en realidad, lo que opinamos nosotros, lo podemos debatir, es que la cuestión no es tanto erradicar la pobreza, sino hacer una pobreza rentable, digamos. Es lo que nosotros le hemos llamado en algunos materiales que vamos a publicar la pobreza 2.0. O sea, no se trata de acabar con la pobreza, sino de hacer que la pobreza sea rentable para las grandes compañías, favorecida además por los organismos públicos internacionales y los estados del norte y las agencias de cooperación de los países centrales. Lo mismo que hay una responsabilidad social corporativa 1.0, digamos, inicial, muy basada en la filantropía, en el marketing, en la acción social y en el lavado de cara, y hay una RSC 2.0 que ha venido para quedarse porque se concreta en beneficios tangibles para la empresa, en aumento de beneficios en la bolsa, en estrategias que permiten acceso a nuevos mercados, etcétera, etcétera. Ahora se estaría haciendo un reenfoque de lo que es la pobreza. O sea, ya no se trataría de tantos proyectos de ayuda internacional que fortalecen a las comunidades más pobres, que le dan instrumentos para que el día de mañana puedan ellas mismas hacer un trabajo hacia el progreso y el bienestar, sino que todo eso va a venir de la mano de la empresa transnacional, el sector privado y el mercado. Puede parecer un poco increíble que hoy, con este cuestionamiento de los mercados que hay, ¿no? Y que vamos a contar aquí, de lo que significan los mercados, pues vuelve con mucha fuerza el poder del mercado en todo lo que es la ayuda internacional. O sea, los pilares del mercado, competencia, riesgo, empresa, etcétera, son los que se proponen como eje fundamental de la cooperación internacional para los próximos años. ¿Vale? En base a estas teorías empresariales, estas estrategias empresariales que son abrazadas con entusiasmo por Naciones Unidas, por el Banco Mundial, por la Unión Europea, por los bancos de desarrollo regionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, los principales países del centro, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Holanda y, por supuesto, España.
esta lógica va permeando las instituciones de cooperación de los países centrales. Como digo, la primera agencia de cooperación que más fuerte se implica en esto es la estadounidense, USA, que tal vez os suene, que tiene ahora mismo un programa de alianzas con el sector privado con más de 1000 empresas, con fondos públicos para apoyar la expansión de empresas como Coca-Cola, IBM, Chevron, Walmart, Starbucks, etcétera, etcétera, o sea, empresas muy grandes, como veis. En Europa esto llega a través de la cooperación inglesa, sueca y holandesa, y acaba llegando también a la cooperación española, ¿no? En donde una institución fundamental para todo el desarrollo de este nuevo paradigma es la Fundación Carolina. No sé si os suena. Es una institución mixta del gobierno español y de las grandes compañías. El patronato de la Fundación Carolina está formado a la mitad por el rey, el presidente del gobierno y diferentes ministros, y la otra mitad por los dirigentes de las 30 mayores empresas españolas. Y es un think tank, digamos, un centro de pensamiento que ha desarrollado mucho la teoría y la argumentación para poder considerar a la gran empresa como actor de desarrollo, de mercados inclusivos, de capitalismo inclusivo, etc. Es una institución que fue creada por el Partido Popular en la época de Aznar. Se llama Fundación Carolina, no porque haya ninguna Carolina, sino por Carlos V, Carolus V, ¿vale? O sea, la época del Imperio Español y todo esto, ese es el nombre de la Fundación Carolina. Y que es revitalizada con fuerza en el gobierno del PSOE a partir del año 2005 hasta hoy, que ahora no sé, ya veremos para dónde van los próximos años con los cambios que está viendo, ¿no? Bien, entonces toda esta lógica, como digo, en el caso de la cooperación española se recoge en las estrategias que negro sobre blanco se han ido publicando para los próximos años. En la cooperación española lo que rige la estrategia para cada 3 años es el plan director, se llama. El plan director de la cooperación española, que es por cada 4 años se cambia, ahora hay que cambiarlo para el año que viene, y marca la estrategia a seguir. En el que tenemos actualmente en vigor, que es desde 2009 hasta este año, ya se recoge la importancia de considerar al sector privado, a las grandes empresas, como un actor de desarrollo. A través de diferentes mecanismos, como algunos de los que he dicho, y algunos otros que se engloban dentro de lo que se llaman alianzas público-privadas. Así se recoge. Mecanismos de alianzas público-privadas, o sea, proyectos conjuntos entre las instituciones públicas, algunas ONGs y las empresas para poner en marcha proyectos de este tipo, de negocios inclusivos, de operaciones en la base de la pirámide, acceso a nuevos mercados, etc. Y en este momento es en el que estamos. ¿Cuándo se está empezando a concretar toda esta retórica, toda esta arquitectura de la cooperación, todos estos cambios, toda esta década de evolución? En el año 2011, en el caso de la cooperación española. En el caso 2011 es cuando, como acabamos de ver, se ha hecho la primera vez proyectos de cooperación empresarial. En el año 2011 es cuando se ha firmado la primera gran alianza público-privada de la cooperación española, que es un proyecto con una cofinanciación de 6 millones de euros en Perú, en donde está a 3 partes, ¿no? El Estado español a través de la Secretaría de Cooperación Internacional, las empresas transnacionales españolas, BBVA, Telefónica y Santillana, el Grupo Prisa, y 4 grandes organizaciones no gubernamentales españolas de desarrollo. ¿Vale? Ese ha sido el primer ejemplo de alianza público-privada puesta en marcha por la cooperación española, con 6 millones de euros en Perú, en un proyecto que engloba cuestiones de telecomunicaciones, agua, microfinanzas, etc. Tiene lógica en base a las empresas que, como veis, están y al acceso a nuevos mercados que querrían tener. ¿Cuáles son las 4? Las 4 organizaciones de desarrollo son Ayuda a la Acción, Entre Culturas, Ecología y Desarrollo y Solidaridad Internacional. Eso se ha puesto en marcha en 2011 también. Y en 2011 se ha puesto también en marcha en la cooperación española una unidad de empresa y desarrollo dentro de la ECID, dedicada también a gestionar todo este nuevo paradigma de inserción de la empresa en las estrategias de cooperación. Es decir, y voy terminando ya. A ver si.
Vale. Es una lógica, como vemos, tripartita, ¿no? Un triángulo, de lo que podríamos llamar el triángulo del capitalismo inclusivo. En el vértice más alto y más importante está la empresa transnacional, el sector privado, las grandes compañías. Pero para esta lógica de legitimación, para poder entrar en nuevos mercados que antes no podían entrar, para poder legitimarse, para poder asegurar sus negocios, ahora vamos a ver esto, necesitan la lógica estatal, la lógica institucional, los organismos de desarrollo, o sea, Naciones Unidas, los gobiernos de los países del centro, las agencias de cooperación, y en el tercer vértice del triángulo necesitan también en parte a lo que se llama, en la jerga de la cooperación, las organizaciones representantes de la sociedad civil. O sea, las ONGs vienen a ser, pues esto de la sociedad civil, pues da para mucha discusión, ¿no? Pero representantes de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, parte los sindicatos, aunque los sindicatos aquí lo dejan bastante de lado en la lógica de la cooperación, y algunas otras organizaciones. ¿Para qué necesitan las empresas acceder a todos estos nuevos mercados? Bueno, es bastante obvio, ¿no? En una lógica de crecimiento y acumulación constante, en donde hay saturación de abrir mercados en los países del centro, donde ya las empresas no pueden crecer más y menos en un contexto de crisis de consumo, de crisis de inversión, etcétera, como el que estamos viviendo aquí, necesitan otros mercados para seguir con la lógica de aumentar los beneficios cada año, ¿no? O sea, y esto está, como digo, en esas 2/3 partes de la humanidad que no forma parte de la clase consumidora global. O sea, el interés empresarial es bastante evidente. ¿Para qué necesitan a los estados? Como digo, sobre todo para legitimarse, en parte también para financiación, para cofinanciación, aunque eso no es lo más importante, como vemos en el caso de Repsol, porque, bueno, 150.000 euros a la Fundación Repsol, pues está bien, pero vaya, que tampoco es una cosa muy decisiva. Y también, en tercer lugar, lo más importante, pienso yo, para construir un marco jurídico, un marco de negocios que legitime esas operaciones de las empresas, ¿no? O sea, lo que se llama habitualmente la seguridad jurídica. Igual habéis oído hablar de esto, ¿no? De cómo los empresarios siempre están pidiendo cambios en el modelo regulatorio, en el marco regulatorio, más seguridad jurídica, más... que no sea eso de una república bananera, ¿no? Que no se sabe cómo van a cambiar las cosas, no, seguridad. Pero seguridad para los negocios, claro. O sea, los contratos, las operaciones, que no venga mañana Evo Morales o Correa y diga que hay que sacar a Repsol del país, hay que nacionalizar a la empresa. No, evitar que eso se pueda producir. ¿Y cómo? A través de todo un blindaje internacional de leyes que eviten que eso se pueda producir. Tratados de libre comercio, tratados bilaterales, acuerdos de la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. O sea, toda una armadura de legislación internacional que proteja los negocios de las grandes compañías. ¿Vale? Para eso sirve el Estado y las instituciones internacionales a las grandes empresas. ¿Y para qué necesitan a las organizaciones de la sociedad civil estas compañías? Bueno, pues en primer lugar también por una cuestión de legitimación social, es decir, en Bolivia, donde el agua no fue posible privatizarla por un programa del Banco Mundial que estaba destinado a que los servicios de alcantarillado y de acueducto de Cochabamba quedaran en manos de una empresa transnacional estadounidense como Bechtel y que fue expulsada de ahí. Si ahora viene de la mano de los organismos públicos internacionales, de los estados y además de algunas ONGs, va a ser más difícil desmontar que eso es una privatización, digamos. Ahora no es una privatización, es una alianza público-privada. Estaría cambiándose esta lógica. Pero además de como factor de legitimación, el conocimiento que las organizaciones de desarrollo tienen sobre el terreno es muy valioso para las grandes compañías. Muchas de estas compañías han tenido fracasos en sus estrategias empresariales porque han llegado a los países y han querido aplicar la misma estrategia en cualquier país, sin adaptarse a la población local, sin tener en cuenta el contexto socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, las actividades que las organizaciones llevan desarrollando, las organizaciones de desarrollo durante 1, 2 o 3 décadas en aquellos países, puestas al servicio de la estrategia empresarial, son muy valiosas.
permiten amortizar el beneficio, amortizar las inversiones, obtener ganancias en muy poco tiempo, evitar que haya que hacer un proceso muy largo para amortizar esas inversiones. Entonces, poner ese conocimiento al servicio de las estrategias empresariales. Y lo que se dice, ya voy a terminar, lo que se dice para justificar este triángulo, o sea, un poco lo que yo estaba exponiendo es cómo vemos nosotros que es los intereses de cada uno de los tres vértices del triángulo para desarrollar todo esto, pero la justificación oficial pasa por decir que esta propuesta de negocios inclusivos o de inclusión a través del mercado, es una propuesta en la que todos los actores, en la que toda la sociedad va a salir ganando. Lo que llaman una propuesta win-win, en la que todos ganan. Pues esto está lleno de términos eufemísticos del mundo empresarial, ¿no? Como veis. En la que todos ganan. O sea, las empresas salen ganando porque siguen ganando mucho dinero y tienen muchos beneficios. Y cuando se les dice, bueno, pero es que esos beneficios, y más en un contexto como el actual, son obscenos, son enormes, deberían redistribuirse, etcétera, dicen, bueno, ¿qué hay de malo en que las empresas sigan ganando mucho dinero si con esta propuesta ganamos todos? Ganan también los estados, porque a través de la gestión privada es más eficaz, ¿no? A través del know-how de las empresas puesto al servicio de los estados, vamos a mejorar en la atención a los ciudadanos. Y ganan también las organizaciones no gubernamentales, que ahora estamos en una crisis de financiación, de subvenciones públicas, de recortes, como la mayor parte de sectores de la sociedad, y así pueden tener acceso a algunos fondos privados. También ganarían porque podrían tener acceso a fondos privados de las grandes compañías, que en un contexto de recortes, de subvenciones públicas, de falta de financiación, etcétera, se prometen como buenos. Todo el mundo saldría ganando. Y también, en cuarto lugar, fuera de ese triángulo, ¿qué pasa con las personas pobres? O sea, con esos 2/3 de la población mundial, ¿qué pasaría con ellos? Bueno, la versión oficial es que, como digo, su inclusión en el mercado, su inclusión como una ciudadanía corporativa global, como clientes de las grandes empresas, es lo que les va a sacar de la pobreza. Aunque sobre todo, como digo, se trata de una rentabilización de esa pobreza. Bueno, y en ese momento es en el que estamos ahora. En ese momento en donde se están empezando a concretar todas estas estrategias, en el caso de la cooperación española es ahora. El programa electoral con el que el Partido Popular ha ganado las elecciones, 3 minutos me quedan. El programa electoral con el que el Partido Popular ha ganado las elecciones, esto podéis consultarlo en su página, habla el epígrafe que habla de cooperación al desarrollo se llama Hacia una cooperación moderna, y se basa sobre todo en fomentar la responsabilidad social corporativa en el mundo de la cooperación al desarrollo, fomentar las alianzas público-privadas y alinear la política de desarrollo con las políticas económicas. Esta lógica que decía, antes se me olvidó decirlo, no solo es justificada desde las instituciones internacionales y desde las empresas con la lógica de los mercados inclusivos y con la lógica de una propuesta win-win en la que van a ganar todos, sino que, y tal vez la más importante, y estando en un entorno como este creo que es importante discutirlo, la lógica del crecimiento económico para la reducción de la pobreza. O sea que es justamente un mayor crecimiento lo que nos va a sacar de la crisis y lo que va a sacar de la pobreza a la mayor parte de la humanidad. En el mundo del desarrollo, en el mundo de la cooperación, las menciones al crecimiento estaban casi que dejadas de lado hasta los últimos años, ¿no? O sea, toda la retórica oficial de la cooperación se basaba en objetivos del milenio, lucha contra la pobreza, otra serie de términos. Y aunque estaba ahí la lógica del crecimiento, claro que sí, la lógica del crecimiento económico, de apoyo a las grandes empresas, no formaba parte tan claramente de la literatura de todos estos organismos. Desde hace 3, 4, 5 años está ahí y cada vez con más fuerza. A través de esta vuelta, ¿no? Ya no es crecimiento económico, sino que es crecimiento económico para la reducción de la pobreza, crecimiento inclusivo, retorcer un poquito el término.
pero que sobre todo se basa en la lógica que bien conocéis seguramente de, ante la crisis, más internacionalización de la economía española, que estamos viendo todos los días, que tampoco es nuevo, ya viene de bastante tiempo, pero que con la crisis se acentúa más. Ante un mercado que aquí tiene cada vez menos posibilidades para las grandes compañías, hay que expandirse a nuevos mercados en los países del sur, ¿no? Y eso ya se hace a través de otros ministerios, ya se hace a través de otras estrategias, pero ahora también tiene su entrada a través de la cooperación. Sobre todo como un mecanismo de aseguramiento de esas inversiones, ¿no? De que esas inversiones no tengan riesgo. Disminuir ese riesgo a través de los proyectos de responsabilidad social, de alianza con las ONGs, etc. Y como decía, en esta lógica es en la que estamos actualmente. La primera acción del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, como habéis visto, ha sido reunirse con los mayores empresarios de este país. Esto que antes hacía el presidente del gobierno o el ministro de Economía, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso le ha tomado la delantera el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, que en sus primeras declaraciones ha dicho que él se considera a sí mismo el tercer comercial de España, después del rey y el presidente del gobierno, el tercer es él. Soy el tercer comercial de España, ha dicho. Y esa es la lógica que va a presidir la acción exterior española y también la lógica de la cooperación. Apoyo a la gran empresa, apoyo a los países del sur, ir reduciendo cada vez más los proyectos de cooperación basados en derechos humanos, en género, en soberanía alimentaria, para ir pasando cada vez más a los proyectos de fortalecimiento del tejido empresarial, fortalecimiento de los sectores productivos en los que las empresas españolas son fuertes, agua, telefonía, banca, etcétera, etcétera. Y, última idea de verdad, el debate que esto introduce en las organizaciones de desarrollo. Es decir, ¿qué representa esto para las ONGs que en España fundamentalmente surgimos como un boom de la solidaridad en los años 90, en torno sobre todo a lo que era el movimiento del 07, en torno a lo que eran los movimientos de cristianos de base, de teología de la liberación, los movimientos de solidaridad con América Latina, después de las revoluciones de Nicaragua y de los países centroamericanos, etcétera? Bueno, todos esos hechos hicieron que en los años 90 hubiera un boom de las ONGs en España, con unos principios solidarios bastante marcados, de unos criterios bastante fuertes de solidaridad con los pueblos del sur, sobre todo con América Latina, Centroamérica, y que eso en estos últimos 10, 15 años se va permeando con esta lógica que digo. Esta lógica también nos llega a las ONGs, a las coordinadoras de ONGs, a las organizaciones de desarrollo, y va cuestionando ese sentido solidario y lo va cambiando cada vez más por un concepto mercantilista de la cooperación al desarrollo. Lo que podríamos llamar mercantilización de la cooperación, privatización de la cooperación, como queramos llamarle, ¿no? ¿En qué papel nos sitúa ahí a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que yo creo que es bastante pretencioso llamarnos representantes de la sociedad civil, ¿no? Por supuesto. La retórica oficial llama así a las ONGs, pero aquí habría mucho que hablar, ¿no? ¿En qué papel queda todo este sistema para los próximos años? ¿En qué papel vamos a quedar todas estas organizaciones? ¿Hasta qué punto hay que acceder a estos fondos privados como vía de supervivencia o no? ¿Hasta qué punto hay base social? ¿Hasta qué punto hay reconocimiento y legitimación social de estas actividades? ¿Hasta qué punto la única vía para salir de la pobreza es el mercado y la gran empresa? Cuestionar la lógica del crecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, muchas ideas, espero no haberos aburrido demasiado. Es como un mapa así medio complejo. Queríamos tocar también cuestiones de economía, cuestiones de cooperación, cuestiones de medio ambiente hemos tocado menos, como veis. Si queréis ahora en el debate podemos tocar algunas, y yo por mi parte lo dejaría ahí. ¿Y a cuándo nos remontamos? Pues más o menos hace una década. Desde finales de los 90 a principios de los 2000. En donde sobre todo las grandes empresas transnacionales, que son las que empiezan esta estrategia, digamos, empiezan a ver que su papel en la sociedad global, en la globalización, en la mundialización, como queramos llamarle, está empezando a ser muy cuestionado.
a finales de los 90. Desastres ambientales, escándalos financieros, las campañas por los derechos laborales de trabajo infantil en las fábricas de Nike en el sudeste asiático, las maquiladoras, las campañas contra Shell, contra McDonald's, la crisis de Enron, los vertidos petroleros, etcétera, etcétera. Toda una serie de sucesos que ponen a la empresa transnacional en el disparadero de la opinión pública global, por así decirlo, muy simplificadamente, ¿no? O sea, empieza a verse a la empresa como un actor negativo. De la otra es hasta qué punto hay que apoyar desde las instituciones españolas a empresas que violan los derechos humanos, o que supuestamente violan los derechos humanos, o los derechos ambientales, o los derechos de los pueblos indígenas en los países del sur. No ya solo desde cooperación, sino también desde industria, desde el apoyo diplomático, etcétera, etcétera, que ejerce el gobierno español en este caso. O sea, debe el gobierno español, en representación de la ciudadanía de este país, apoyar a las empresas transnacionales en sus actividades en el extranjero si están esas actividades contribuyendo a la violación de derechos humanos. Sería Este proyecto, como digo, es muy simbólico, no tanto por que sea un proyecto muy grande, por lo que representa de dinero, etcétera, sino porque, como digo, abre una vía de participación de las grandes empresas de la cooperación que no estaba hasta ahora. Inaugura que van a ser financiados con cargo a esta convocatoria, o sea que van a ser financiados con fondos públicos, ¿vale? Un proyecto de 150.000 euros. Cuando salió la resolución de esta convocatoria, que fue en noviembre, a finales de noviembre, hace unos meses, quien inició sobre todo el debate, la campaña de denuncia y quien ha puesto ese asunto en primer lugar sobre la mesa ha sido la coordinadora de ONGs españolas en Ecuador. ¿Vale? O sea, las ONGs españolas que tienen presencia en Ecuador, que están haciendo trabajo en las comunidades indígenas, con grupos ecologistas y demás allí. Sobre todo con dos preguntas, ¿no? Que creo que aquí pues, pueden parecernos bastante, no sé, evidentes o no sé cómo decir. La primera, ¿tiene sentido que se financien con fondos públicos intereses privados? Que retoma toda esta lógica de crítica de lo que digo que eran los créditos FAD y otra serie de ayudas públicas a intereses privados con cargo a presupuestos de cooperación. Y el modelo de cooperación empresarial, que así se llama, y sobre todo, como decimos, dentro de la jerga habitual de la cooperación al desarrollo, pasa a considerar a las empresas transnacionales como agente de desarrollo, o actor de desarrollo, o sujeto de desarrollo, a veces se llama de todas estas maneras. Que hasta ahora no era así, hasta la última década. Es decir, no se consideraba dentro de lo que es el sistema de ayuda internacional que la empresa transnacional, que la gran empresa, que lo que se llama el sector privado en esta jerga, sea actor de desarrollo, o fuera actor de desarrollo. Pero en la última década todo esto ha cambiado, hasta llegar a este punto. O sea, digamos, este punto en el que estamos ahora, en donde por primera vez se hacen estos mecanismos, es el resultado de la evolución de una década de estrategias empresariales y gubernamentales para llegar hasta este punto. O sea, ahora voy a ir un poco para atrás. O sea, partimos de este hecho para ir un poco para desarrollo, se le empiezan a hacer muchas críticas, se empieza a cuestionar sus políticas laborales, medioambientales, de género, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Y es en ese momento en el que las grandes compañías, para recuperar su valor de marca, su reputación, que no solo es una cuestión así como intangible, sino que da valor en bolsa y da beneficios rentables, empiezan a crear todo lo que se llama el paradigma de la responsabilidad social corporativa, que simbólicamente se hace efectivo en el año 99, cuando el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, va al Foro Económico Mundial de Davos en enero del 99 y presenta una iniciativa de Naciones Unidas, así dice él, para construir un capitalismo de rostro humano, un mercado en el que se legitimen la visión de los negocios. Y a esto le llama el Global Compact,
o el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que no sé si habéis oído hablar de eso.